Bleach Guerra de Mil Años 171, 185. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 171. En el Palacio del Rey las cosas parecían seguir con cierta calma, aunque la ansiedad se podía palpar en el ambiente. Hace un mes que Ichibi y Tenjirma habían partido para recuperar el cuerpo de Soifon y aún no regresaban. Shutara tenía la esperanza de que volviesen pronto, por mucho que Letsu señaló que se habían tardado y que algo pudo haberles sucedido, que sería bueno ir con el rey para ver si alguno de ellos pudiese ir y ayudar si se necesita. Aún así, Kiryu y Shutara apelaron a seguir los aviones y tener paciencia, que fue recompensada a los 2 días siguientes, donde por fin aparecieron sanos y salvos trayendo consigo el cuerpo congelado de la capitana del segundo escuadrón. Oso fue quien explicó el motivo de la tardanza y realmente era algo digno de escuchar. Lo cierto es que no habían planeado muy bien eso del traslado del cuerpo de Soifon. Tenjirm fue quien vio ese detalle luego de hacer un examen exhaustivo para tener un diagnóstico y descubrir qué era lo que debía de hacer con el cuerpo de la joven capitana. Comprobó que efectivamente se encontró en una especie de criogenización donde todo el cuerpo y órganos se habían mantenido en perfecto estado al caer en congelación. Como no sabía el tiempo exacto que entró en ese estado, pensó que el descongelamiento debía efectuarse con mucho cuidado, por lo que su traslado lo hicieron en una barrera Kid que mantuvieron el cuerpo en el mismo estado. Llegando al palacio, Kirinji buscaría la mejor manera para descongelarla y traerla de vuelta a la vida, si es que podría decirse así. El Shinigami de las aguas termales tomó algunos libros que poseía sobre sanación espiritual y otros más sobre tratamientos médicos para humanos. Hace un tiempo había investigado y estudiado mucho sobre la medicina humana. Lo cierto es que desde el momento en que Ichigo Kurosaki apareció en la Sociedad de Almas, Retsu se vio en la necesidad de expandir sus conocimientos y Kirinji no se quedó atrás. En este tiempo sabía mucho sobre medicina humana y justo ahora vio los beneficios. Tenía una buena idea de cómo descongelar a Soifon sin que su cuerpo sufriera o tuviera daños al cambio de temperatura. Ahora solo debería averiguar cómo hacer con su falta de Reiatsu y para eso haría un pequeño diagnóstico enfocado en ese aspecto. Ichibi Sube, luego de cambiarse de ropas, fue a informar al rey que habían regresado con bien y que ahora Tenjirm se haría cargo de ver qué protocolo sería más adecuado para traer de vuelta a Shaolin Fang. Kiryu, Shutara y Letsu se encontraron observando con total detenimiento lo que su compañero hacía en esa cámara con el cuerpo de la joven capitana. Cuando salió de la cámara podía sentir como sus compañeros iban a abordarle con cuestionamientos, pero le salvó el hecho de que Insube llegaba con rostro serio y les llamó para una reunión con el rey Alma. Mi señor, estamos todos presentes, informó el barbudo con rostro serio. El rey Alma abrió sus ojos y miró detenidamente a cada uno de los miembros de su guardia de protección. Esperaban con seriedad y paciencia a primera vista, pero él podía sentirlo en el ambiente, había un poco de expectación y ansiedad. No era para menos, ya que no todos los días se hacía una excepción a una de las principales reglas que según el rey mantenía el orden en los mundos y a su vez daba libertad a los seres vivientes, shinigamis y huecos con su libre albedrío. Me alegra saber que han regresado con bien, felicito el rey. Según entiendo ha sido todo un éxito el traer de vuelta el cuerpo de la capitana del segundo escuadrón y según sé ahora se encuentra al cuidado de Tenjirm Kirinji. Ichiba sintió hacia Kirinji. En estos momentos se encuentra en la cámara que se construyó para ella, adecuado para mantenerlo como fue encontrado, mientras buscó la mejor manera para que su cuerpo y órganos no sufran daño, ya que su cuerpo ha estado en criogenización por un tiempo indeterminado. El rey le miró. Sé que encontrarás la mejor manera de traerla de vuelta sin ningún daño, sonrió con confianza. ¿Hay algo más que agregar a tu informe? Cuestionó. Tenjirm suspiró. Hay algo que no he podido descifrar, acepto serio. En mi primer diagnóstico no pude encontrar rastro de energía espiritual o Reiatsu en su cuerpo. Pensé que había cometido algún error o que el ambiente del lugar no era propicio para tomar los datos a cabalidad, pero justo ahora tengo el mismo resultado. Eso no puede ser, dijo Ichiba. Ella vive y su cuerpo está sano, tú mismo lo dijiste. Realmente no tengo explicación, es como si su cuerpo no tuviese energía espiritual o Reiatsu inexistente, señaló el denominado demonio de las aguas termales. Letsu Buzo, eso es imposible. Según mi informe inicial sobre las Zanpakuzen que perdieron a sus usuarios, comenté que había algo raro con su Zumebachi, pues aún poseía energía aferrándose al mundo espiritual y que se debía investigar. Por ende, Soifon también debería tener su Reiatsu intacto, indicó serio. Shutara suspiró. Percibiste que aún poseía energía espiritual, pero quizá solo era algo residual, señaló. ¿No crees que debió haber desaparecido? Cuestionó.
No refuto, el dios de las espadas aún es un Zanpakudo, no se ha convertido en Asuchi, aclaro, solo puedo especular que está alimentándose del Reiatsu de quien la porta ahora, que es Shimin. ¿Se ha vuelto a percibir algún tipo de energía en esa espada? Cuestionó Kiryu. Este negó. No, desde la primera vez que advertí ese despunte de energía, de ahí en adelante le he monitoreado y no ha mostrado ninguna actividad por mínima que sea. Antes dijiste que Suzumebachi era temperamental, quizá esa espada debe de saber lo que sucede con Soifon y su falta de Reiatsu, sugirió Tenjin. Lo que no entiendo es cómo llegó a manos de Shimin, soltó Letsu. Ichip suspiró. Seguro fue cosa de Kuchiki y Itsugaya, al final fueron solo ellos contra el enemigo. Eso no nos aclara nada, dijo suavemente Letsu. Entonces tendremos que preguntarles a ellos directamente, soltó Shutara. Todos guardaron silencio ante lo último dicho por Shutara. Ese momento todo el asunto de que la capitana del segundo escuadrón del Gotei no había muerto se manejaba localmente y no era de conocimiento público. Es más, desde que terminó la guerra no se habían comunicado con el Gotei para informarles que el palacio había sido reconstruido totalmente y que el rey Alma, a pesar de los ataques de Iwatch, había sobrevivido con ayuda de su brazo derecho y la oportuna intervención de los jóvenes capitanes junto a Aizen Smusuke. Es tiempo de informar al comandante general del Gotei 13 que Soifon no murió en el final de la guerra, señaló el rey Alma. Todos se sorprendieron ante lo que eso significaba. Señor, ¿cree que este es el mejor momento?, cuestionó Insube. El rey miró hacia el barbudo Shinigami Shinima y ya piensa que el alma de la espada puede ser una parte fundamental. Lo mejor es ir por ella, señaló. Recordemos que el propósito de todo esto es que Shaolin tenga la vida que debía vivir, por eso mismo se debe pensar qué lugar ocupará en la corte del Gotei a su regreso, y eso le compete al comandante resolverlo. Shutara y Kiryu se miraron con seriedad. Lo último no era tan fácil de hacer porque Soifon era la capitana del segundo escuadrón y comandante del Onmitsukiden, pero desde su muerte esos cargos habían sido tomados por Yoruichi Shimin, la anterior capitana y quien hace un siglo había abandonado esos títulos, retomando con eso la tradición de que cada líder del clan Shimin fuese capitana y comandante de las dos instituciones del Gotei. En este punto estaban seguras de que su clan no permitiría que se les despojara nuevamente de algo que era su derecho. Entonces se hará según lo dispuesto por el rey, acepto. Ichib, informaremos al comandante Kimraku Shunsui para que tome cartas en el asunto y le pediremos se nos entregue a Suzumebachi, dijo Ichib con calma. Deben ir a la sociedad de almas y hacerlo en persona, aclaró el rey. Irán Letsu, Shutara, Ichib y Tenjin. Tenjin carraspeó. Creo que en este punto sería oportuno aprovechar de que se informara al comandante del Gotei sobre Soifon y solicitar de su ayuda. ¿A qué te refieres?, preguntó Ichib. Desde el primer diagnóstico he estado buscando la mejor manera para descongelar el cuerpo de Soifon. Indicó. Según mi criterio el mejor método es una técnica humana, y aprovechando que iremos al Gotei es menester traer con nosotros a Shimin. Shutara le miró. ¿Sería porque ella?, preguntó un tanto inconforme. Porque es la única Shinigami que conozco puede transformarse en un animal y eso la hace genéticamente conveniente, señaló Kirinji. Shutara estaba a punto de seguir discutiendo el tema, pero fue interrumpida. Creo que debemos discutir la mejor manera de llevar a cabo todo lo que hemos acordado en esta reunión, dijo Ichibu un poco descolocado por la situación. Me parece que sería una buena idea que Tenjin nos explicara sus planes médicos para traer a Soifon sin problemas, sugirió Letsu. Creo que si lo discutimos todos podemos darte alguna ayuda o idea, aunque tú seas el experto sanador. El rey sonrió levemente a sus guardianes. Esa es una gran idea, sé que harán lo mejor y lo que deban hacer a su tiempo para beneficio de Shaolin Fon. Dichas esas últimas palabras, los miembros del Escuadrón Cero se inclinaron en respeto y como señal de despedida, por ahora era mejor descansar un poco y mañana harían planes para poner todo en marcha. En la Sociedad de Almas era una tarde-noche atípica para la capitana del segundo escuadrón. Yoruichi Shimin se encontraba en una de esas fastidiosas reuniones nobles de la cual era una obligación asistir. Para ser precisos, era una fiesta de compromiso de una prima en tercer grado, una joven en edad casadera. Ella como líder del clan debía darles lo que su padre llamaba bendición. Lo cierto era que hubiese preferido evitar celebraciones como esas, ya que de alguna manera le recordaba la obligación sobre su propio compromiso y un futuro casamiento, sin olvidar el tema de socializar y hacer política, que por mucho que era algo que debía hacer, era algo que simplemente lo trataba de evitar. Los nobles seguían siendo tan predecibles que todo giraba en intereses de poder, dinero y conveniencia. Era un poco refrescante cuando algún noble optaba por otro tema de conversación. Lo cierto es que Byakuya Kuchiki había sido una buena compañía en esas reuniones, por mucho que fuese un estirado y cuadrado.
Por mucho que éste siempre se quejaba de ella, de alguna manera siempre terminaban charlando, quizá evitando a todas las ofrecidas como antes lo hacía con Soi, y ahora que no estaba se había convertido en un reemplazo que les venía bien a los dos. Suzumi Tsunayashiro era una astilla en el trasero según la morena. La primera vez que asistió a una reunión después de la guerra se había acercado quejándose sobre la pérdida de Soifon. Había sido un momento difícil de tragar. Lo peor fue cuando ésta se explayó sobre sus deseos y anhelos truncados de pasar una noche con la peli azul. Ya estaba anocheciendo y la celebración estaba por terminar para Yoruichi, que había informado a sus padres que volvería al escuadrón y no podría quedarse hasta muy tarde en el festejo. Shiro trató de convencerle de quedarse para regresar a la mansión. Lo cierto es que no deseaba hacerlo, ya que su padre estaba haciendo lo posible porque su falso compromiso se hiciera realidad. Lo más extraño es que de alguna manera el idiota de Kisuke estaba siendo demasiado condescendiente con los deseos de su padre, pues cada fin de semana que ella les visitaba Urahara era un invitado para el día, haciendo que se comportaran como si fueran una pareja de verdad, sin olvidar esas visitas sorpresa que hacía Kisuke con la excusa de saber cómo se encontraba y cómo iba el trabajo en el escuadrón. Maeda le había agarrado cierto desagrado y no le culpaba. Kisuke tenía esa tendencia a sentirse superior por ser un genio. La verdad era que en este punto Yoruichi se planteaba dar por terminada esa falacia de compromiso. Los ancianos del clan habían dejado de molestar con las exigencias de un pronto casamiento y tal vez podrían no darse por enterados que el futuro compromiso no existía. A este punto no sabía si en un futuro podría dar ese paso, porque de alguna manera Soifon logró darle vida a su alma y corazón con su confesión, pero, así como le dio vida a su muerte, le trajo una herida muy honda de la cual no veía cómo recuperarse, ya que había cierto duelo, enojo y dolor que persistía. La morena dejó la copa de champán medio vacía en una pequeña mesa y se encaminó al interior donde se encontraban la mayor parte de invitados. Había decidido despedirse de los anfitriones cuando Kuchiki le salió al paso con rostro serio. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó con seriedad el capitán del sexto escuadrón. La morena asintió con calma. Por mucho que deseaba irse, era bueno que le viesen dialogar con otro noble, más si era uno de las 4 prestigiosas familias. Por supuesto acepto. Byakuya se mostró incómodo. Sé que no es de mi incumbencia, pero escuché por ahí que es posible que te encuentres cerca para un próximo compromiso, dijo suavemente, acostumbrado de que nunca había reacción de parte de la morena, pero esta vez pudo notar cierta reacción en su rostro. ¿Eso es cierto?, cuestionó. Yoruichi carraspeó incómoda, pensando que un rumor en estas instancias era peligroso para ella, más cuando había pedido a su padre y consejo no filtrar alguna información de esa índole, y justo enfrente se encontraba el líder del noble clan Kuchiki cuestionando la veracidad de esa información. No sé de dónde has escuchado algo tan descabellado como eso, Byakuya dijo con calma, luego sonrió divertida. No creí que el líder del clan Kuchiki fuese dado a los chismes de poca monta. El joven noble frunció el ceño. No son chismes cuando lo escuché de tu propio padre, que preguntaba al jefe del clan Maeda sobre su mejor orfebre para que le diseñara un anillo de compromiso, explicó. Es evidente a mi parecer que el anillo es para ti. Un extraño silencio llegó entre ellos. La noticia no fue de agrado para la morena y en este punto Kuchiki parecía curioso al respecto. Gracias por la información, dijo suavemente. Si me disculpas, debo ir a tomar cartas en el asunto. Byakuya le detuvo. Entonces, ¿sí es cierto?, volvió a cuestionar con un dejo de incredulidad. No hay nada de cierto en eso, Kuchiki, solo es un intento desesperado que me obligue a ceder a las exigencias del consejo del clan, señaló con cierto tono molesto. Por mucho que deseaba ir a poner todo en orden con su padre, no era el lugar ni el momento para hacerlo. Debo regresar al escuadrón, mi tiempo en esta reunión se ha extendido demasiado. El joven Kuchiki iba a decir algo, pero la morena salió del lugar haciendo alarde de su título de Shunshin Yoruichi. El pelinegro suspiró. De alguna manera se sintió como un entrometido al preguntar algo tan personal como lo es un compromiso. Lo cierto es que de alguna manera deseaba saber si era verdad o solo un tonto rumor. Desde que terminó la guerra, la morena había cambiado tanto que la única explicación a ese hecho era la sospecha de que la relación de Soifon y la gata era mucho más profunda de lo que todos creían. Un hecho lamentable, y aunque su lado lógico le indicaba que cualquier sentimiento entre ellas nunca prosperaría porque cada una era líder de su clan y con ello tenían la responsabilidad casi obligatoria de dar un vástago, su lado más humano, si se podía decir de esa manera, le señalaba que Yoruichi debía ser fiel a esos sentimientos. Yoruichi llegó al segundo escuadrón y se escabulló a sus aposentos. No deseaba ver a nadie y mucho menos cruzar algunas palabras.
No podía creer que su padre fuera capaz de intentar ir más allá en una mentira, porque eso era lo que tenía con Kisuke, ya que de alguna manera hasta su amistad había cambiado un poco después de todo lo sucedido al final de la guerra. La morena suspiró tratando de olvidar ese tema en específico si quería tener un buen descanso. Mañana vería qué era lo que haría con respecto a ese asunto. Al final quizá era su culpa por dejar que su padre le convenciera de hacer algo para lo que no se sentía preparada. La mañana llegó a la sociedad de almas y, muy contrario a lo que había pensado hacer con lo que Kuchiki le había dicho sobre el anillo de compromiso, se abstuvo a ir con su padre. Lo cierto es que si iba a una confrontación por ese tema seguramente no lograría nada más que el recordatorio de la obligación para dar ese paso. Por ahora lo iba a dejar por la paz. Tenía un día difícil de trabajo con papeleo y con eso tenía demasiado en sus manos. Con ese propósito la mañana se fue en un abrir y cerrar de ojos y la tarde venía con la misma línea de trabajo. Entonces, mirando al regordete de Marechillo, se le ocurrió algo que podría ser de ayuda para su situación. Lumaeda llamó con seriedad. El regordete salió rápidamente de su escritorio para ponerse frente a su capitán Sitaichi. Tengo una misión personal para ti, señaló, y el teniente asintió con seriedad. Mi padre quiere un anillo de compromiso hecho por uno de sus mejores orfebres. Marechillo rascó su cabeza. ¿Se va a casar Taichi?, preguntó. La morena se puso seria. Eso no es de tu incumbencia, aclaró. De todos modos, lo que quiero es que le digas que se niegue a hacer el pedido que haga mi padre. Lumaeda tragó levemente nervioso. Taichi, no puedo hacer eso. Mi padre jamás negaría ningún favor a un noble, más si es uno de los 4 principales clanes nobles. Piensa, Marechillo dijo visiblemente molesta. No tienes por qué decirle a Marenosin, solo ve directamente con el mejor orfebre de tu familia y ordénale no hacer el anillo para los Shimin. Pero Taichi, susurró quejumbroso, sabía que no debía refutar y solo hacer lo que se le ordenara. Bien haré como mande Gundanchi. La morena sonrió y vio como el teniente regordete volvía a su escritorio para Yalmaeda. El regordete le miró y asintió. Yoruichi tenía esa mirada de no discutir, así que buscó la salida, ya que era mejor hacer lo que le mandaban a esperar y que cayera algún castigo, que seguramente sería pero que el de su padre si se enteraba lo que estaba por hacer. A la salida del escuadrón puso los ojos. Urahara Kisuke estaba llegando y seguramente iría a visitar a su capitana. Sus visitas estaban siendo más frecuentes de un tiempo acá. Lo peor es que ese tipo, según le resultaba fastidioso de alguna manera, Soifon tenía razón sobre su rechazo a ese tipo. Solo esperaba que no hiciera enojar a su Taichi. Kisuke había llegado a la segunda división para darle una sorpresa a la morena. Shiro Shimin le había aconsejado estar un poco más presente en la vida de Yoruichi. El tendedero estaba tomándose las cosas con calma, ya que no quería espantar a su amiga, que por mucho que había aceptado la idea de su padre, estaba demasiado reticente a la idea de hacer un teatro sobre una relación que no existía para ella. El tendedero se lo esperaba. En todo el tiempo que pasaron exiliados nunca fue inclinada con eso de afirmar la amistad o hacerse más unidos. Al contrario de eso, buscó irse como lo habían hecho los Bizarros con eso de conocer el mundo viviente. Lo cierto es que su amiga nunca fue de las que anhelaba familia, amor y matrimonio. Por ahora lo que le importaba era cumplir su responsabilidad de capitana del segundo escuadrón. Sonrió al ver que el Maeda salía de los campos. Ese tipo siempre le lanzaba miradas muerte de cuando llegaba, y el que no estuviese sería algo que aprovecharía. Cuando llegó a las oficinas de segundo, tocó con calma y entró sin esperar permiso a entrar, ya que posiblemente su amiga sabía quién le visitaba. Al interior se encontró con la escena más simpática y atípica que había visto en toda su vida según su criterio, puesto que Yoruichi hacía papeleo como si fuese algo natural. Sonrió recordando el pasado y todas esas veces que se quejaba como una niña sobre esa actividad, como Soifon la perseguía para que cumpliese con esa responsabilidad. Borró al instante esa sonrisa tonta. No era momento de evocar esos recuerdos y menos tenerlos en mente. Soichan era un tema que no debía mencionar en presencia de la morena, más cuando deseaba tener una oportunidad a su propuesta para este día. Yoruichi, buen día, espero no interrumpir, saludó con calma. La morena le miró curiosa, sintiendo extraño que el rubio le visitara ese día en el escuadrón. Lo cierto es que desde hace unas semanas se estaba volviendo un visitante asiduo y eso le incomodaba un poco. ¿Qué te trae por aquí, Kisuke?, cuestionó. El rubio miró el lugar curioso. No me había percatado que el escuadrón ha cambiado mucho desde que tú eras la capitana hace un siglo. No puedo creer que aún se note un poco estéril. Pensé que traerías algo que dejara entrever que la princesa del clan Shimin tomó lo que era suyo, señaló un poco divertido. La morena frunció el ceño. Me gusta tal como está, es como lo recuerdo que era antes de la guerra y no creo que tenga que señalar quién es la líder ahora.
Kisuke carraspeó, por supuesto, acordó un poco incómodo al entender que la línea que eligió de conversación no fue adecuada. Lo cierto es que de alguna manera era difícil entablar conversación con su amiga cuando antes todo era tan natural. Bueno, he venido para que tomes un momento de distracción y de paso invitarte a cenar, soltó directamente. Estoy seguro que ese papeleo puede hacerlo. Maeda, según recuerdo nunca ha sido de tu gusto esa actividad. No es necesario que hagas todo esto, sentenció rápidamente. Sabes bien que todo este compromiso es una pantomima, por lo que no es obligación que organices algo solo porque mi padre lo señale como conveniente, indicó la morena. Además, estos informes son importantes y solo deben ser completados por el capitán, así que no confiaré en Marechillo para hacerlos. El tendedero suspiró. No hago esto porque tu padre lo ha sugerido. Yoruichi aclaró al momento. Sabes que siempre hemos sido un buen equipo y nos tenemos aprecio mutuo, señaló con seriedad. No se te olvide que puedes contar conmigo y aunque muchas veces parece que no sé entenderte, eso no impide que quiera ayudarte cuando lo requieras y estar ahí para ti, ya que eres alguien importante para mí. La morena detuvo la firma que estaba a punto de hacer en el informe que tenía sobre el escritorio y alzó su vista inexpresiva. Urahara parecía tan serio ante lo expresado y eso era preocupante en cierta manera. No había duda que amistad, compañerismos y aprecio eran algo que podían describirse que había entre ellos dos, pero eso era todo y no podía haber nada más que eso, y en este punto sentía que su amigo de toda la vida estaba tomando actitudes que le ponían alerta. Quizá debía aclararlo para evitar cualquier incomodidad a futuro, porque ciertamente Kisuke nunca fue alguien que le llamase la atención de una manera diferente a como si lo había hecho Soifon a su manera. Kisuke, no te confundas, soltó la morena con calma y seriedad, pensando que si esto de su falso futuro compromiso estaba escalando en la mente del rubio, poniendo ideas que estaban totalmente fuera de lugar, debía ser clara para cortar cualquier ilusión. El tendedero suspiró. No me confundo, Yoruichi comentó. Sé que no eres de las personas que está a la espera a que aparezca un príncipe que te salve para al final conquistar tu corazón, dijo con una leve sonrisa. Lo del príncipe era un eufemismo porque de alguna manera él siempre esperó que la morena viese que él podía mantenerle a salvo y ser su compañero de vida. Desde siempre has escapado de la obligación del matrimonio, sabes que te respeto y aprecio, por eso mismo deberías saber que conmigo puedes ser tú misma, seguir teniendo libertad en tus decisiones y en tu vida, porque siempre te apoyaré en eso. La morena soltó un suspiro y dejó a un lado el informe para ponerse de pie. Hace unos meses te dije que ya no éramos los mismos, le recordó. Bueno, siendo sincera, yo no lo soy, y aunque parece que nuevamente intento huir para librarme de la responsabilidad de un matrimonio, esta vez lo hago porque no estoy preparada para dar ese paso y para ser sincera no sé si lo estaré en un futuro tan próximo. Urahara entendió lo que la morena decía. Sé que no eres la misma de antes, no soy tonto y he notado ciertos cambios, acepto. La verdad es que su trato había decaído un poco desde el final de la guerra y sus constantes intromisiones no fueron bien recibidas, pero de a poco las cosas fueron mejorando, si se podía decir, y eso le agradecía un poco a Shiro Shimin. Por supuesto que lo has notado, señaló. Seguro todos lo han hecho, dijo con una leve sonrisa al saber todos los rumores que se decían de ella en el escuadrón. Por eso mismo quiero que tengas claro que solo tenemos un acuerdo momentáneo que me quita de encima a los ancianos y a mi padre, que se ha vuelto insistente con respecto a ese tema. Explico, para mí solo eres un amigo, Kisuke, y nada más. Aclaro con total seriedad. Acepto que tendré que cumplir con mi responsabilidad como cabeza del clan, casándome para dar el heredero que todos esperan y desean, pero no será pronto o cuando ellos digan. Kisuke le miró serio. No veo por qué debes aclarar la situación, indicó. Sé que somos amigos, por eso mismo pienso que el plan de tu padre de tener un compromiso con alguien que te conoce, en quien tienes confianza y pueda darte esa libertad que siempre has querido, es una vía viable para que puedas estar tranquila y no sentir que todo eso del matrimonio es obligación que te pesa, señaló con calma. Entonces pienso, ¿por qué no aprovechar? Yoruichi frunció el ceño, esto no estaba resultando como lo creía y sabía que en este punto no había marcha atrás y debía ser totalmente sincera con Kisuke. No quiero aprovecharlo, dijo raudamente. No lo hago porque, como dijiste antes, y ese príncipe apareció y de alguna manera me rescató, confesó con una sonrisa triste. Lo que quiero decir es que mi corazón le pertenece a alguien, soltó. Kisuke pareció quedarse en blanco de la sorpresa. Esto es algo que no quiero que trascienda o se sepa, ya que es algo personal, por lo mismo te pido que guardes el secreto. El tendedero pareció sorprendido ante lo expresado por la morena, curioso en cierto punto y hasta incrédulo. ¿Hablas en serio? Preguntó. Yoruichi mantuvo su expresión seria para que su amigo entendiera que todo era verdad. Entonces, ¿por qué no? Hay impedimentos, señaló la morena con tristeza en su voz, pero eso no hace que mis sentimientos desaparezcan de la noche a la mañana. Aclaro, mientras eso no suceda no pienso ceder a un compromiso o matrimonio.
Urahara le miró dudoso sin saber qué decir o cómo proceder ya que nunca espero algo como eso me sorprende soltó, algo ciertamente verdadero quiero decir, no creí que alguien pudiera conquistarte o llegar a tu corazón señaló, al instante trato de pensar y buscar en su mente quién podría ser esa persona, pero era difícil por la misma naturaleza privada de Yoruichi, además de que él estaba en el mundo de los vivos y ella en la sociedad de almas, se lamentó que sus acciones pasadas habían levantado un muro entre ellos algo que les había distanciado de una manera extraña sin contar la física que ya existía, entendía que ahora debía ser cuidadoso en su insistencia para conquistarle dado que ella indicó que tenía impedimento, eso le daba una oportunidad que debía aprovechar aún así, sabes que siempre estaré para ti y contigo. Yoruichi suspiró no es necesario que lo digas, solo quiero que todo quede claro entre nosotros, pero si esto resulta ser un problema para ti será mejor que dejemos toda la farsa del compromiso con mi familia. Kisuke le miró y luego vio hacia la puerta, se podía sentir que el Maeda venía en camino de regreso, con eso no tendrían privacidad para seguir charlando de ese tema, tal vez era un poco de suerte esa interrupción ya que parecía que Yoruichi estaba considerando la posibilidad de no seguir con el falso compromiso, quizá lo mejor era marcharse y volver a pensar en otra estrategia no es problema, sabes que soy tu amigo y así como me ayudaste en un momento difícil quiero hacer lo mismo para ti hoy sentenció con calma, carraspeó luego de su declaración, no cabía duda que se sentía incómodo ante la situación pues no esperaba que su visita terminara así creo que será mejor dejar la comida para otra ocasión. La morena asintió agradezco tu comprensión dijo. El tendedero inclinó su cabeza en despedida y rápidamente buscó la puerta donde el regordete teniente hacía su aparición, le vio marcharse en un paso flash y luego entró a la oficina del segundo escuadrón donde su capitán se encontraba haciendo su papeleo notó que de alguna manera se encontraba en calma de diferencia del semblante que llevaba Kisuke Urahara al marcharse ya que a diferencia de otras veces que había visitado el escuadrón se mostraba altanero y confiado. Maeda suspiró cansinamente esperaba que su capitana no terminara con ese tipo porque sería insufrible su vida, mucho más de lo que era hoy y aunque parecía extraño y poco masoquista de su parte extrañaba a su antigua capitana. Ya está hecho Taichi informó con seriedad. Yoruichi asintió me alegro, no te quedes ahí tienes papeleo por hacer ordenó. En el palacio del rey el escuadrón cero terminaba de asimilar lo que Tenjin Kirinji había expuesto como su plan médico para traer de vuelta a Soifon sin algún daño o repercusión a futuro para su cuerpo o psique. El mismo demonio de las aguas termales admitía que había cosas que aún tenía que resolver o que simplemente esperaba que alguien pudiese darle alguna buena idea que le ayudara, porque eso de no sentir ningún tipo de reiatsu y energía en el cuerpo de la capitana le tenía preocupado. Nunca había tratado con alguien en esas circunstancias, siempre fueron shinigamis que por mucho que estuviesen a un paso de su muerte o demasiado graves aún mantenían una pizca de reiatsu en sus cuerpos, pero claro esto era único y el mismo rey lo había dicho desde el principio, todo era una excepción a la regla. Kiryu carraspeó llamando la atención de todos sus compañeros no soy una experta en sanación Ki ni mucho menos en Zanpakuns ya que sé lo que la mayoría de shinigamis sabe, pero meditando en los puntos ciegos de todo el asunto estaba pensando si podría suceder que en este caso se aplique el principio de las almas artificiales. Explícate pidió Kirinji. La peli lila suspiró Letsu dice que su Zumebachi por necedad se ha aferrado al mundo espiritual, pero quizá no es su terquedad lo que ha hecho que aún tenga cierta cantidad de Reiatsu y solo está fungiendo como el depósito de esa última pizca de energía vital de Soifon. Todos fruncieron el ceño de manera extraña dado que todo el asunto parecía ser solo una hipótesis de lo ocurrido, Letsu Nimaiya resopló un poco molesto y en este punto fue Shutara quien se atrevió a hablar ¿eso puede ser posible? Preguntó. Letsu se ajustó sus lentes oscuros como dije antes no sabré lo que sucede con esa espada hasta que no la tenga en mis manos suspiro en este punto me parece que puede suceder cualquier cosa ya que no sabemos lo que hizo exactamente esa técnica. ¿Sabes exactamente lo que sucedió o que sucedía con la técnica cuando se efectuaba con mayor poder? Cuestionó Tenjin Malbarbudo Shinigami. Y Chipsobo su barba como dije en ese entonces, la técnica fue considerada por el rey Alma pensando en los atributos mismos del Shunkum de Soifon para contrarrestar el poder que Iwatch que consistía en mirar el futuro y poder cambiarlo inició su explicación como le advertía Soifon no debía dar más energía de lo que se estaba empleando ya que no sabía exactamente lo que podía suceder, entiendan que trabajé en esa técnica con apremio y no creí que sería posible hacer realidad lo que se esperaba de ella. Kiryu lanzó la pregunta que quizá la mayoría tenía en mente ¿quieres decir que no sabías el alcance total de la técnica y sus repercusiones? Cuestionó.
Oso suspiró. Mentiría si te dijera que sí, debo aceptar que ver cómo algo teórico se hacía realidad me dio esperanza de que al final derrotaríamos al enemigo. Hubo un largo silencio de todos los presentes reunidos, esto era algo fuera de lugar y no podían entender lo sucedido. Y Chip siempre era alguien que trabajaba incansablemente cada técnica o kit nuevo para ver su alcance y poder encontrar cualquier falla, ahora confesaba que con técnica Hig no Usu, toda su planeación y desarrollo fue de manera hipotética dejándose llevar por la prueba y error. ¿Qué hubiese pasado si Soy Fon no hubiese logrado esa técnica? Saltó la pregunta en la mente de algunos. Seguramente el final de la guerra tendría diferente resultado, ciertamente había acontecimientos que sucedieron para el final de la guerra que ellos desconocían, una cosa era segura en todo esto, si el rey había decidido traer de vuelta a Soy Fon alegando que no había muerto como se creía y había visto en su sueño que no habría malas consecuencias en el futuro. Eras el único consciente cuando ellos fueron a luchar contra Iwatch, señaló Shutara. ¿Podrías decirnos qué sucedió o lo que lograste captar? Cuestionó. Y Chip se quedó pensativo por un momento y ya sintió con calma. Sentí sus reiatsus al momento de llegar, Byakuya me trajo de vuelta llamándome por mi nombre. Sonrió levemente. Al volver a la realidad pude sentir como el reiatsu del rey estaba en lo más bajo, les pedí y supliqué que salvaran al rey Alma, que si él moría todo sería destruido. Negó con su cabeza. Se marcharon a cumplir esa misión, pensé que los estaba enviando a una muerte segura ya que ni nosotros pudimos contra Iwatch, así que inicié la labor de traerlos de vuelta tomando los últimos vestigios de Reiatsu en la jaula. Explicó. Estaba tan enfrascado en esa labor que de alguna manera me olvidé de todo lo demás hasta que sentí como el Reiatsu de Aizen Smusuke desaparecía y casi al instante el despunte de poder de Nshiram que había invocado su nuevo Bankai, después percibí que Shunke fue activado y seguido el Bankai de Kuchiki de activo. Negó con su cabeza. Luego de eso fue activado Hig no Usu, de alguna manera es una marca de Akuda y Kid que me resulta fácil de identificar. Suspiro. Debimos saber que Shaolin lo haría, Yamamoto lo señaló en su primer informe. Alguien que va más allá de su capacidad para cumplir su responsabilidad como capitán. Recordó. El Reiatsu fue aumentando considerablemente y decidí ir al lugar, pero en el camino sentí una explosión inmensa de poder que se expandió y cuando llegué al lugar pude ver una pared enorme de hielo que se derretía. Al ingresar lo primero que vi fue a Nshiram inconsciente casi al pie de lo que era una barrera, al centro otra donde identifiqué venía el Reiatsu de Rey. Byakuya estaba a un lado cerca de la barrera central y el cuerpo agonizante de Iwatch, pero no había señales de Soy Fon. Letsu hizo una mueca molesta. No hay nada nuevo en lo que dices, el informe que envió el Gotei es más extenso y detallado, de nada sirve quejarnos de que Soy Fon es tan terca para llevar lejos las imposiciones de su clan y enseñanzas de Lonmitsukin. Shutara se puso seria. ¿Qué tiene que ver eso? Cuestionó inconforme. Saben que es regla tácita no interferir en los asuntos de los nobles, les recordó. Con respecto a las reglas y enseñanzas de Lonmitsukin han sido la base para mantener el orden. Lo dice quien entrenó al primer Shimin para hacerse cargo del puesto y ayudó a establecer las bases de Lonmitsukin, dijo Letsu. Kiryu suspiró. Todo estaba tomando otro rumbo, pero fue Ichib la voz de la razón. No creo que tenga que ver que Shutara esté íntimamente ligada a Lonmitsukin, mi segunda división, recordemos lo importante por ahora que es traer de vuelta a Soy Fon. Letsu suspiró. Lo siento, es solo que pienso que hace mucho tiempo hubiésemos ido al Seireike y en vez de estar charlando sobre lo que pasó y especular. Kiryu se sonrió reconociendo que Letsu no podía dejar ese asunto con su Fumebachi desde que lo descubrió, era el nombrado dios de las Zanpakuns y que una saliera del orden natural o hiciese su propia voluntad era poner su título entredicho. Shutara asintió conforme ante la disculpa de su compañero, la verdad era que todo el asunto de alguna manera les había tocado en su orgullo. Aún recordaba cómo les echaron en cara su falta de capacidad para defender la sociedad de almas. Al final los tres jóvenes capitanes del Gotei habían sido los artífices principales de la victoria contra Iwatch, salvando al rey y los tres mundos, cuando ellos eran los responsables de resguardar el palacio y al rey mismo. ¿Dices que no había señales de Soy Fon? Cuestionó Tenjin sacando a Shutara de sus pensamientos. Ni una pizca de Reiatsu ni nada. Ichib negó. Nada, no había cuerpo y no sentí ningún rastro de energía residual. ¿Entonces dónde se fue todo ese Reiatsu? Preguntó Shutara. Kiryu sonrió ampliamente. No descarto mi hipótesis anterior, si los chicos de alguna manera se hicieron de la Zanpakuun de Soy Fon pudo suceder como lo dije. ¿Entonces qué fue lo que falló en la técnica? Preguntó Kirinji un poco curioso.
Oso suspiro. Estuve leyendo hasta el cansancio el informe enviado por el Gote y como creo que ustedes también lo han leído, saben que Soy Fon usó la técnica del vórtice temporal para que Senkei Senbonzakura Kageyoshi pasara y fuese directamente contra Iwatch. Todos asintieron. El poder extra del Bankai de Byakuya hizo que Shaolin tuviese que emplear en casi su totalidad su energía espiritual para controlarla. Creo que en un punto la técnica no soportó el poder extra empleado por Soy Fon y trató de liberar esa sobrecarga de Reiatsu haciéndolo de manera violenta. ¿Estás diciendo que hizo una implosión? Cuestionó Kiryu, que era la que más tenía conocimiento sobre términos científicos. Todos le miraron sin comprender bien. Eso es como una explosión hacia adentro y puede ocurrir cuando pones en algo demasiada presión del exterior y que el interior no lo soporta. Ichiba sintió. Es algo meramente hipotético, pero es lo más cercano a lo que pudo pasar y de paso me da una idea de que por eso mismo la misma técnica abrió esa pequeña dimensión de bolsillo tragándose el cuerpo de Soy Fon. Lo de la implosión es el concepto más adecuado para describir lo sucedido y no sé si es un fallo o algo que solo se dio dada la situación. Cuando ella despierte, ¿crees que podemos saber qué sucedió? Preguntó Shutara. Tenjin frunció el ceño. Como dije en mi informe anterior, hasta que despierte podré saber si hay algún daño mental o psicológico. Ichib suspiró cansado. Dejemos esta discusión para mañana, donde afinaremos los últimos detalles de preparación ya que en 2 días visitaremos el Seireitei. Todos asintieron. Había cosas por hacer y planear. Tenjin debía de ir y hacer su revisión a la capitana. Kiryu debía preparar la cena y Shutara fue directamente a su palacio. Tenía que elaborar la vestimenta de Yoruichi para su arribo al palacio. Letsu había comentado en confidencia que eso debió ser un trago amargo para la gran tejedora, pues entre el acto de traición y lo sucedido con Soy Fon su molestia con la princesa del clan Shimin había vuelto a revivir. De todos era sabido que Shutara aseguró que la morena haría historia en su clan, augurando que lo haría en el segundo escuadrón Iomitsukin. Por supuesto que eso lo hizo, pero no como lo habían pensado, porque hizo historia en su clan al situarlo cerca de caer en desgracia. Con el escuadrón Iomitsukin los puso en un punto crítico de que las dos instituciones que fungían como una sola amenazaban con dividirse por causa de los mismos nobles. Kiryu siempre recordó cómo era Yoruichi cuando aún era parte del Gote y había visto lo mismo que Shutara en ella, pero nunca esperó algo como su traición y exilio. Aceptaba que esos días fueron un tanto oscuros para el Gote y 13, la segunda división, Onmitsukin y el noble clan Shimin. Por mucho que preguntó a Tenjin si no había otra persona que no fuera Shimin para que ayudara al descongelamiento del cuerpo de Soy Fon, no hubo nadie más y tuvo que aceptarlo. Después de la última visita de Kisuke en el escuadrón, Yoruichi había pasado días pensando sobre la situación de su falso compromiso. Fue un respiro que el fin de semana que visitaba a la familia para atender asuntos del clan, Urahara se comportó como el amigo de hace un siglo, no dando lugar a los consejos y recomendación de su padre de actuar más acorde a la falsa relación de pareja comprometida. Debía aceptar que quizá la charla que tuvieron había tenido efecto. Aún así, todavía había algo que las molestaba e inquietaba de sobremanera. Era como una sensación de que algo podría ocurrir pronto y en lo primero que pensaba era en que no tendría escapatoria de un pronto matrimonio. Ahora que estaba durmiendo mucho mejor que los meses anteriores podía sentir como todo eso estaba mermando su sueño nuevamente. Esa noche en particular le costaba dormir, el ambiente era caluroso y entre tanto pensamiento dejó su futón. Tal vez hablar un poco con su Zanpakuun le ayudaría de distraerse o terminaría con una jaqueca. Tomó su espada y se colocó en posición seiza y de pronto ya estaba en su mundo interior. Raijin llamó a la morena con cautela. Su mundo no había cambiado al de los últimos meses, aún persistía el agua y la luz era poca. Debería ser un crimen que tu amo te hable cuando son tus horas de sueño, se quejó el puma que movía su cola de manera calma. Yoruichi suspiró. No era mi intención molestar, creí que estabas despierto. Que tu conciencia no te deje dormir, no significa que yo debo padecer de lo mismo, ya que en este punto mi conciencia se encuentra en paz, señaló. La morena le miró seria. No he hecho nada malo para que tenga algún cargo de conciencia, aclaró. El puma resopló indignado. Claro que no, el hecho de ser la prometida de Urahara Kisuke es algo que siempre has anhelado. No creo que deba de aclarar ese punto descabellado ya que conoces cómo van mis sentimientos, dijo la morena. Por lo mismo no entiendo lo que haces. De claro estás jugando con fuego y esto es como buscarle 5 patas al gato cuando todos saben que son 4. Yoruichi suspiró. Solo es una mentira para tener contentos al consejo del clan. Hay mentiras que se repiten tantas veces que se hacen verdad, expresó el alma Zanpakuun. La morena soltó un suspiro. Antes no habías dicho nada al respecto, se quejó.
Raijin puso los ojos. ¿Quién te entiende, princesa? Hace más de un siglo te quejabas que era demasiado exigente contigo y no te dejaba ser, le recordó. Pero si hoy quieres mi humilde opinión, diré que estás metiéndote en un problema que puede afectar tu futuro. Creo que estás exagerando un poco, soltó suavemente, pero quizá tienes razón y debería pensarlo mejor. La morena bostezó un poco. Gracias por todo, será mejor irme y aprovechar que volvió el sueño. No hubo respuestas o alguna despedida de parte del enorme puma. Yoruichi vio cómo este cerraba sus dorados ojos para luego salir de su mundo interior. Fue directo a su futón y se dispuso a descansar. Mañana pensaría bien qué hacer. La mañana siguiente todo lo discutido ayer con Raijin volvió a su mente, aceptaba que la situación le estaba incomodando mucho más de lo que había esperado y no era para menos. Su padre estaba decidido con hacer todo más formal y público. Kisuke por otro lado estaba volviendo a comportarse como un idiota condescendiente de su padre y para colmo de males, ahora no solo había sido Kuchiki que tuvo la osadía de cuestionarle sobre su futuro compromiso. Hirako se había aparecido hace 2 días en el escuadrón para entregar unos informes personalmente, cosa extraña pues las veces anteriores era su teniente quien hacía esa actividad. La diferencia de los cuestionamientos de Byakuya y la pequeña charla con Hirako fue algo que le perturbó más de lo que espero, ya que el recuerdo de eso venía a su mente una y otra vez. Flashback. Yoruichi terminaba de entregar el papeleo que debía entregar la Maeda a la primera división y a otros escuadrones. El regordete teniente estaba por irse cuando sintió ese Reiatsu ya conocido acercarse, cosa que le dio un poco de curiosidad, ya que de algún modo la mayoría de capitanes había optado por dejarle ser. Lo cierto es que en el primer mes después de haber tomado los títulos de capitán, Aigundan Meya optó por meterse de lleno en el trabajo del escuadrón. Todas las invitaciones a beber de Kaku, reuniones sociales entre capitanes y ceremonias de la nobleza las desestimó todas, y luego de que iniciaran los rumores de su cambio de actitud al ser considerada más cruel y estricta que Soifon, dio a todos una señal de que era mejor mantener sus distancias hasta que se calmara. Lo cierto es que ya habían pasado 6 meses y ella parecía estar igual o peor. Taichin, será mejor que me apresure a entregar estos informes, señaló el Maeda con rostro alarmado. No tuvo que decir nada ya que este salió disparado por la puerta como cuando trataba de huir de sus castigos, viendo eso como sospechoso. Salió de sus pensamientos cuando escuchó el leve toque de Shinji adelante. Hirako apareció con algunos papeles en mano. Shimin Taichin, espero no importunar con mi visita a su división, saludó amablemente con una pequeña sonrisa. Traigo unos informes para tu revisión. Yoruichi suspiró. No tienes que ser tan formal, Hirako Taichin, los hubieses enviado con tu teniente como siempre, dijo con una pequeña sonrisa. Shinji colocó los informes en el escritorio de la morena, carraspeó un poco. La verdad es que aproveche el viaje ya que hay algo que quisiera hablar contigo. La morena enarcó una ceja curiosa. Seguro es algo importante para que vengas hasta aquí, comentó. He escuchado un pequeño rumor, inició, y cuando iba a proseguir y la morena rápidamente le cortó la plática. Yoruichi puso los ojos. Es un tonto rumor y sé de qué trata, pero es falso. Shinji sonrió. También pensé que solo era un tonto rumor, como esos que alguien lanza para que se haga grande. Entonces no veo por qué tengamos que hablar de algo tan irrelevante, señaló la morena. Hirako suspiró. No lo sé, quizá quería comentarlo de manera personal porque de alguna manera me inquietó saber que Kisuke extrañamente es un visitador más asiduo en la sociedad de almas, dijo con seriedad. Me dio esa tonta impresión de que por fin Kisuke había tenido una oportunidad contigo. Yoruichi se puso seria. Es verdad que Kisuke es un visitante asiduo en la sociedad de almas, pero eso no significa que entre nosotros haya más que amistad. Aclaro, no creo que él pueda tener sentimientos románticos hacia mí. Si ese fuera el caso sería algo desafortunado. Bueno, creo que estás dejado tu posición clara con respecto a ese pequeño e incómodo rumor, señaló el rubio. Yo que tú cuidaría que no se haga más grande, quién sabe las consecuencias que podrían acarrearte a futuro. La morena asintió. Gracias por el consejo, lo tomaré en cuenta. Shinji asintió con una pequeña sonrisa y dio una inclinación. Será mejor irme, no pretendía incomodarte con mi intromisión. Busco la salida y cuando estaba por abrir el Shinji se detuvo. ¿Sabes? Pienso que sería como un insulto a la memoria de Soifon que terminarás con Urahara. Dicho esto, Shinji salió del lugar. Yoruichi se quedó sin aire ante esa última declaración de Hirako, sus manos temblaban de manera extraña y cayó de golpe en su silla. Nadie hasta ahora había hecho mención de Soifon de manera tan directa hacia ella y menos lanzando declaraciones tan personales que de alguna manera insinuaban que podría ser cierto ese rumor. Una cosa era segura, el falso compromiso cada día que pasaba estaba dándole más problemas. Fin. Flashback.
Yoruichi aceptaba que como todas esas veces anteriores no había meditado y pensado bien las cosas. Lo cierto es que cuando su padre salió con ese plan de un compromiso falso estaba hasta el hastío de que el consejo del clan le exigiese un matrimonio con prontitud por cuestión de su edad, ya que se había pasado de la edad casalera. Ella solo había dejado que su padre tomara las riendas del asunto y ahora estaba pagando su dejadez al darse cuenta que era un mal plan que ahora estaba aprisionándola. Lo más duro había sido darse cuenta que con sus actos estaba insultando la memoria de Soifon, como había señalado Shinji, de paso su amor mismo, y reconocía que si antes percibía cierta incomodidad ahora todo lo sentía como un rechazo hacia la situación y a Kisuke. Pero no era momento de pensar en eso. Esa mañana muy temprano había recibido una mariposa notificando una reunión en el primer escuadrón donde se pedía de manera encarecidamente asistencia obligatoria, así como ser puntual ya que era una reunión de carácter importante, y ahí estaba ella preparándose para la reunión, acomodando su aori de la mejor manera. No deseaba ser de las últimas en llegar. Hace un momento había delegado a Marechiyo hacerse cargo del escuadrón en su ausencia, ya que los tenientes no habían sido convocados, dando a entender que lo que se discutiría era solo para conocimiento de capitanes y su discusión con otros se aclararía en la misma. Nanao parecía demasiado estresada yendo de un lado a otro para ser tan temprano, y tras de ella Okikiba tratando de que tomara las cosas con calma. Ayer por la noche había llegado el mensaje del 12º escuadrón anunciando la llegada del escuadrón 0 para ese día. Shunsui pensó que luego de 6 meses se habían tomado su tiempo para dar una señal de que todo estaba bien en el palacio del rey. De alguna manera parecía calmo, aunque lo cierto era que estaba un poco ansioso ya que no esperaba que se hicieran presentes personalmente en la sociedad de almas, y aunque no había detalles más que pedir que convocara a los capitanes del Gotei a la reunión. Él les esperaba en la sala privada para compartir un poco de té. Según el último mensaje de Kurotsuchi ya había llegado y estaban camino a la sede del primer escuadrón. El escuadrón 0 se maravilló al ver que el Seireitei estaba en un 90% reconstruido, y por mucho que Letsu había querido ir directamente por Suzumebachi, Chiba había dado instrucciones explícitas de cómo debían proceder. Justamente ayer habían planeado todo para que la noticia de que Soifon no había muerto no se filtrara más allá de los que debían saber por ahora. Sabían perfectamente que sería un inconveniente muy grande si la noticia trascendía, ya que el regreso de Shaolin Fon podría suponer un disgusto para algunos nobles luego de que la princesa del clan Shimin retomara los títulos que le pertenecían por derecho y tradición. Al llegar a la primera división fueron llevados a la oficina privada del comandante general. Kinraku les saludó amenamente y les invitó a tomar un poco de té. La plática fue informal y fuera de todo protocolo, dejando los negocios del Gotei a un lado. Lo único que les comunicó fue que había dejado la reunión dentro de una media hora para que pudiesen tener un momento de relax y no solo ir directo a lo oficial, y así pasaron el tiempo charlando de cosas banales como el parche en el ojo de Kinraku, que para muchos sería una pérdida de tiempo valioso, pero para las dos partes fue de cierto provecho, ya que hablaron del Gotei, el rey y hasta Kurosaki de manera más libre, y cuando Nanao apareció Shunsui supo que era momento de ponerse serios. Señores, ya es hora de ir a la sala de reuniones, anunció Nanao. Estamos a 5 minutos y algunos capitanes están llegando. Dieron por terminado el momento privado y fueron con dirección a la sala de reuniones. Al acercarse pudieron percibir los reiatsus ya conocidos. Byakuya Kuchiki, Sir Mitsugaya, Hirako Shinji ya se encontraban ahí. Pero cuando entraron a la sala notaron de Shimin Yoruichi ya se encontraba con los ya presentes, dejando a entender que el control de su reiatsu era mejor que el de muchos ahí, como era costumbre de un miembro del Onmitsuki, solo que en eso ella era superior. Vieron que todos los demás capitanes llegaban con un poco de seriedad y quizá curiosidad. El escuadrón 0 esperaba en la antesala donde Shunsui Kinraku se encontraba listo para salir a la reunión cuando era anunciado. Nanao hizo el ingreso al salón principal al ver que todos los capitanes habían llegado y se posicionaban en sus lugares con seriedad y en silencio. Bienvenidos, con ustedes el comandante general y el escuadrón 0, anunció la teniente. Al instante se pudo ver la sorpresa del anuncio en algunos capitanes, especialmente el 6º y 10º, que desde hace mucho esperaban alguna noticia del palacio. Los otros capitanes esperaban saber qué les traía a la sociedad de almas, ya que era más obvio de que todo en el palacio y con el rey alma estaba más que bien. Shunsui tomó asiento en su lugar y el escuadrón 0 se sitúa a su lado derecho. Como verán, la causa de esta reunión es por la visita de escuadrón 0 y dar el recibimiento respectivo, señaló el castaño con una leve sonrisa. Nos alegra saber que están bien.
Ichi dio un asentimiento a la vez que daba un paso hacia adelante. Lamentamos mucho no haber venido antes, pero, así como les sucedió a ustedes, tuvimos mucho que reconstruir en el palacio sumado a nuestra recuperación como escuadrón. Inició con una explicación. Más que eso, tuvimos que esperar que el rey se recuperara. Shunsui miró hacia Ichi. ¿Todo bien con el rey? Cuestionó. Como deben saber por los informes que dieron Sir Miyakuya, Iwatch trató de succionar al rey alma para tomar su poder y quién sabe lo que hubiese sucedido con los tres mundos, señaló Ichi. Con la pronta ayuda de sus capitanes no fue posible y así pudo sobrevivir el rey que antes había recibido la ayuda de su mano derecha, pero ahora todo está mucho mejor. Shunsui sonrió. Nos alegra mucho escuchar que todo va bien allá arriba. Al principio estaba preocupado al no tener noticias de ustedes, señaló el castaño. Imagine que debían arreglar todos los destrozos que quedaron por la guerra. El barbudo Shinigami asintió y sonrió. Nos animó saber que ustedes iniciaron la reconstrucción. Justo ahora vemos que casi están completamente reconstruidos y para alivio de todos los escuadrones los capitanes están completos, dijo lo último con suavidad. Shunsui carraspeó. Debo agradecer mucho a las familias nobles y gente del Rungokai que fueron bastantes colaboradores otorgando recursos y mano de obra, señaló. Ha sido una suerte que desde hace más de un siglo contamos con talento necesario para no dejar escuadrón sin capitán. Tenjin suspiró. Podía sentir esa leve incomodidad cuando se hablaba de capitanes, como si el ambiente decaía un poco, y no era para menos ya que como Gote y 13 habían perdido 4 capitanes, 4 tenientes, al comandante general, muchos shinigamis rasos y con asiento, lo alarmante de que del segundo escuadrón Iomitsu-Kitma había sido mermado casi a la mitad por la misma arma de su capitán que fue utilizada por un Kinki. Las pérdidas de algunos que eran amigos entrañables, compañeros de lucha de años por no decir siglos. Seguro todos reconocían que en una guerra eso puede pasar, ya muchos de los ahí presentes habían luchado antes no una, sino que varias veces y aún así se podía reconocer que esta última guerra había sido la más sangrienta. Ichi dio unos pasos al frente como guardia del palacio y rey. Debo agradecer al Gote y 13 y sus capitanes el haber salvado al rey alma. Inclinó su cabeza en señal de respeto y agradecimiento. El rey alma también agradece la pronta ayuda del Gote y sus capitanes en sus lugares. Tenjin, Shutara y Letsu también se inclinaron en señal de respeto y agradecimiento. Hubo una sorpresa de parte de todos los capitanes. Kinraku miraba a sus capitanes un poco contrariados a la vez que miraba al escuadrón cero agradeciendo lo que sabían era su deber como shinigamis y Gotei. ¿Cuál era el protocolo para algo como eso? No lo había porque simplemente el Gotei 13 siempre se regía bajo el mandato del rey de que su deber era el proteger la sociedad de almas, cuidar del mundo de los vivos y evitar cualquier desbalance que perjudique a los humanos, shinigamis y huecos. La Guardia Real existía para resguardar el palacio y al rey mismo, desde la fundación de todo lo que existía, y ahora ver algo como eso era un poco fuera de lugar. Su primer pensamiento fue que esta última guerra les había afectado a todos de manera diferente. Creo que eso no es necesario. Ichi soltó Shunsui haciendo que el escuadrón cero levantara sus cabezas. Estamos en paz y ahora solo queda seguir adelante ayudándonos unos a otros como siempre. Ichi sonrió levemente y entendió que de alguna manera esto era inusual y estaba poniendo a todos incómodos. Bueno, creo que ese era nuestro punto principal para esta reunión y no queremos interrumpir las actividades propias de cada escuadrón. Kinraku sonrió. Bueno, creo que con esto último se da terminada esta pequeña reunión informativa, dijo el castaño. Pueden volver a sus escuadrones. Los capitanes asintieron y las puertas fueron abiertas para que salieran, aun cuando Sir Miyakuya se quedaron rezagados ya que todos los demás capitanes habían salido de manera ordenada y rápida hacia sus respectivos escuadrones. Letsu le miró y fue con ellos acompañado de Shutara ya que tenían preguntas que hacerles, mientras Ichibi Tenjin le pedía a Kinraku un poco de su tiempo para hablar algo importante con él. Muchachos, es bueno verlos bien, saludó Letsu. Los dos capitanes inclinaron sus cabezas. Es bueno saber que también ustedes se encuentran bien, apuntó el joven Itsugaya. Lo estamos, Kiryu les envía saludos, indicó Shutara con seriedad, pero no solo venimos a saludar, la verdad es que Letsu tiene algunas preguntas para ustedes. Letsu asintió. ¿Cómo fue que se hicieron con la espada de Soifon? Preguntó de una vez. El capitán del 10º miró hacia Kuchiki. Soifon me la entregó antes de lanzar nuestro ataque final, dijo que no la iba a necesitar. Letsu miró hacia Shutara y esta sonrió levemente. ¿Eso no estaba en el informe que dieron? Señaló al instante. ¿Dónde la tienen? Cuestionó. Byakuya no pudo evitar mirar a su compañero capitán. Me pareció lo más adecuado entregarla a Shimin Yoruichi, ya que fue senpai de Soifon. Letsu sonrió levemente. Sí, por supuesto, dijo suavemente ante el rostro serio de Shutara.
Con respecto a eso, teníamos algunas preguntas, soltó el peliblanco. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntó Letsu. El capitán del 10º miró hacia Kuchiki y este suspiró. Pasó algo extraño cuando me encontraba en recuperación, inició el pelinegro. Todos sabemos que cuando un Shinigami muere su espada se vuelve una Tsuchin y Mailla asintió, pero de alguna manera me pareció sentir un impulso leve de Reiatsu en la espada de Soifon. Además de eso, lo que sucedió cuando le entregamos la espada a Shimin, hubo un ambiente extraño, soltó Msirm animado por alguna explicación sobre ese evento. Shutara frunció el ceño. ¿Un ambiente extraño? Cuestionó. Byakuya asintió con calma recordando ese momento. Al instante que Yoruichi tomó la empuñadura de la espada hubo una leve brisa, puede parecer algo normal pero realmente no lo era, dijo. Esa mañana había llovido y el ambiente era fresco y tranquilo. Shutara miró a Letsu y este suspiró entendiendo todo el asunto. Una brisa era totalmente sospechosa dado que el Shunkum de Soifon era el viento, pero no debía mostrar nada más que curiosidad y a la vez sacar información. ¿Solo esa vez sentiste ese impulso de Reiatsu? Cuestionó. El capitán del 6º escuadrón asintió. Posiblemente era solo el Reiatsu restante que quedaba. Msirm frunció el ceño. ¿Es eso posible? Cuestionó. Ni Mailla iba a responder una que otra tontería, pero Shutara se adelantó ya que no quería engañarlos porque tarde o temprano se darían cuenta de la verdad. No se preocupen por eso, Letsu se hará cargo ya que es su trabajo recoger cada Asuchi. ¿Recogerla? Preguntó Kuchiki. Por supuesto, las espadas no son coleccionables o recuerdos de amigos, señaló Letsu. ¿Acaso no les hable de cómo deben tratar una espada? Preguntó. Los dos capitanes asintieron. Será mejor que regresen a sus escuadrones. Por supuesto, dijeron los dos capitanes y luego de una inclinación de despedida salieron del lugar. Letsu suspiró. Creo que Suzumebachi sabe ocultarse, señaló con seriedad. Ya quiero ir por ella, dijo y miró hacia su amiga. No creo que haya ayudado a sus dudas, me hubieses dejado decirles algo. No veo justo mentirles, al final sabrán la verdad cuando le vean regresar, dijo la pelinegra con calma. Vamos, es tiempo de dar la noticia. Después que casi todos los capitanes se marcharan, Insube había pedido a Shunsui una reunión privada. En este punto recomendó que sus tenientes no estuviesen presentes y cuando todo estaba listo, solo debían esperar a los demás que se habían quedado charlando con los dos jóvenes capitanes. Shutara y Letsu no tardaron demasiado en llegar a la oficina del comandante. Al momento pudieron notar cierta incomodidad que se cernía en el ambiente ante lo que podían hablar, pero ellos lo tenían planeado desde antes de su llegada. El plan consistía en dar la noticia como primicia a Kimraku para ver su reacción. A su vez le pedirían que la capitana del 2º escuadrón los acompañara al palacio por unos días. Luego de eso informarían a Yoruichi para al final llevarla con ellos al palacio y de ahí todo empezaría para la completa recuperación de Soifon. Me imagino que lo que hablaremos debe ser algo importante para que mis tenientes no puedan estar presentes, señaló Kimraku. Ichiba sintió. Es algo muy importante, confirmó. En parte se podría decir que nuestra tardanza para tener algún contacto con ustedes tiene que ver con la noticia que he venido a darte. ¿El algo bueno o malo? Cuestionó Kimraku. Pueda que como Gotei hemos sabido salir adelante, pero aún hay cierto pesar en muchos por lo sucedido en la guerra y no quisiera que hubiese otra cosa más con la que lidiar. Shutara miró hacia Letsu. Tenjirem suspiró. Era totalmente normal que hubiese cierto pesar y lo había visto en la reunión. No sé si para ustedes sea bueno o malo, pero puedo decir que para nosotros es bueno y si el Rey Alma lo vio bueno, creo que podría ser algo bueno en todo lo malo que ha sucedido este tiempo atrás. Shunsui sonrió levemente. Entonces, no veo por qué el secretismo. Los informes dados por los capitanes Kuchiki y Tsugaya describían el final de la guerra y la batalla contra Iwachi inició Ichib. Yo mismo que llegué al lugar encontrando a los dos jóvenes capitanes inconscientes informó ante el rostro serio de Shunsui que de alguna manera cambió a cierto pesar. En ese momento lamentamos la muerte de Soifon, pero pasado algunos días el Rey Alma despertó de su sueño de recuperación y luego de algunos pequeños informes, dio la noticia que la joven Fon no había muerto. Kimraku se sorprendió. ¿Qué estás diciendo? Preguntó un poco incrédulo de lo que había escuchado. Soifon no murió, ella se encuentra viva de manera sorprendente y por eso mismo hemos venido a la Sociedad de Almas, señaló Ichiba. El rey nos ordenó venir para dar la noticia. ¿Pero cómo? Cuestionó el castaño entre confuso, sorprendido y curioso. Me gustaría darte los detalles de lo que ha sucedido este tiempo, pero quisiera darlos solo una vez, dijo el barbudo Shinigami y el comandante le miró contrariado. No hemos venido solo para dar la buena nueva, soltó Shutara. Es necesario que Shimin Yoruichi sea convocada y traiga consigo la espada de Soifon que tiene en su poder. Shunsui parpadeó. ¿Cómo sabes que ella la tiene en su poder? Cuestionó.
Letsu sonrió con cierta arrogancia. Soy el dios de las Zanpakudo, sé dónde están cada una de mis espadas y si no fuese por el hecho de que debemos ser cautelosos ya hubiese ido yo mismo por esa espada. Señalo serio. No creo que esté dispuesta a entregarla fácilmente, indicó Shunsui. Lo hará cuando sepa lo importante que es devolvérsela a su dueña, dijo Ichip. Kinraku. Shunsui palideció. ¿Le dirán que soy Fon vive? Preguntó. Tenjiren suspiró. Por eso mismo hemos venido, necesitamos la espada y de Shimin Yoruichi. Shunsui quedó pensativo. Estos meses habían sido un dolor sordo y constante para la princesa del clan Shimin, todo por la muerte de la capitana del segundo escuadrón y ahora estaba a punto de recibir la noticia de su vida, pero en este punto no sabía cuál podría ser su reacción. Reconocía que ya no era aquella chica noble despreocupada y sonriente, como le había dicho Retsu hace un mes en una de sus pláticas. Las personas se convierten en lo que necesitan para salir adelante. Podría pedirles un momento con ella antes que den la noticia. Insube suspiró. Por supuesto acepto. Entendemos que esta noticia puede significar un problema a futuro ya que la segunda división y el Onmitsu Kidman han regresado a manos del líder del clan Shimin y que vuelva su antigua capitana sería un inconveniente para algunos nobles. Shunsui sonrió levemente. Seguro será un problema a resolver, pero si soy sincero lo difícil para mí en este momento es tratar el tema de Soifon con Yoruichi. Recuerden que ellas tienen una historia de hace más de un siglo. Letsu sonrió con diversión. Exageras tanto que lo haces sonar como si fuera una historia de amor, desestimó suspirando. Sabemos sobre la turbulenta relación de las dos capitanas del segundo escuadrón. Yoruichi es noble y comandante de Onmitsu Kidman, seguro sabrá comportarse ante la noticia de tal envergadura. Señaló Shutara. Deberías convocarla. Kinraku. Shunsui asintió y fue a la puerta continua para dar instrucciones a Nanao, dejando al escuadrón cero solos por un momento y que pudiesen hablar de sus cosas. Para el castaño este día estaba resultando interesante y estaba por ponerse mejor. La noticia era como una bomba lanzada en el salón principal. Esto le había tomado completamente por sorpresa que por un momento olvidó todas las dudas que luego saltaron a su mente y ahora solo debía esperar para tener algunas respuestas. Sin duda esto cambiaría algunas cosas en el Gote y sin contar que seguramente causaría un terremoto en la tranquilidad y monotonía de los nobles. Yoruichi estaba en su oficina tratando de ver dónde se había escapado esta vez Maeda. Se suponía que le había dejado a cargo y a su regreso no le encontró. Lo cierto es que esa pequeña reunión fue un fastidio, por no decir que sintió como si alguien le echase sal en la herida. ¿Desde cuando el escuadrón cero agradecía? Se cuestionó. Quizá otros capitanes también se habían hecho esa pregunta ya que todos los siglos pasados solo daban órdenes al Gote y para colmo, ¿desde cuando el rey era agradecido? Seguramente agradecido de que le salvaran el pellejo a costa de la vida de... La morena guardó sus pensamientos cuando vio entrar la mariposa del infierno que venía directo hacia ella. Estiró su mano y se posó en su dedo entregando su mensaje. Se enderezó y suspiró. Era convocada a las oficinas del Smtaich de carácter urgente. Al instante salió con dirección la primera división. Si era urgente seguro sería por la visita del escuadrón cero. Shunsui apenas tomaba asiento cuando tocaron la puerta y Nanao entró anunciando que la capitana del segundo escuadrón había llegado por su llamado. Al instante él se puso de pie para ir a su encuentro. Ya antes había quedado con Insube tener un momento a solas con la morena para preparar el camino. Encontró a la morena afuera de pie y rostro serio como era la costumbre. Sabía que debía ser cuidadoso con lo que debía de decir y pedir. Yoruichi llamó el castaño. La morena suspiró. ¿Qué sucede ahora? Cuestionó. Pensé que se irían pronto. Hay algo importante que tratar, por esa razón aún no se han marchado. A punto serio. Por favor te pido que mantengas la calma y tomes todo de manera objetiva. La morena frunció el ceño. ¿Yo qué tengo que ver en esto, Shunsui? Se supone que desde mi deserción soy como una mancha en la historia del Onmitsu Kid, mi segundo escuadrón. Kinraku sonrió levemente. Sabes que eso tuvo justificación y al final todos los que lanzaron acusaciones tuvieron que retractarse al conocer al verdadero traidor que fue Aizen Smusuke. Le recordó y suspiró. Creo que esto es muy importante, por eso mismo te pido calma. Bien, estaré tranquila y seré profesional, dijo con una sonrisa. Con esas últimas palabras los dos ingresaron a la oficina donde los miembros del escuadrón cero que al instante que los dos entraron guardaron silencio. La morena inclinó su cabeza en señal de respeto hacia los guardias del rey Alma. Letsu se adelantó para verle. ¿No traes la espada contigo? Cuestionó. Todos sus compañeros pusieron los ojos. Se suponía que debía mantener la calma y no ser tan directo. Por su parte la morena tomó la empuñadura de su espada Raijin de forma protectora. No mira bien Letsu-sama, mi espada Raijin me acompaña.
El dios de las espadas bufo, sabes que me refiero a Suzumebachi. Yoruichi sonrió. Estoy segura que tienes muchas Asuchi que puedes ocupar para molestarte por esa espada en especial. Letsu suspiró. Princesa, que la pida directamente solo es una cortesía, señalo. Yo mismo pude haber ido por ella, sé su ubicación exacta y no importa que Barbera Kid la proteja, será tan fácil asirme con ella. Todos vieron como la capitana del segundo apretó más fuerte la empuñadura de su espada. Yoruichi llamó Tenjin sacándolos de la recién tensión. Tenemos algo importante que tratar contigo, ¿podemos esperar un poco sobre la petición de Nimaiya de llevar la espada de Shaolin al palacio? La morena suspiró y trató de relajarse, no entendía por qué debían llevarse lo único que tenía de Soy Fon. Soy toda oídos. Ichika carraspeó. Nuestra visita al Gotei fue un pedido explícito del rey dado lo que ha sucedido todo este tiempo, señaló suavemente. El agradecimiento fue una parte importante, pero lo verdaderamente importante era informar que Shaolin Fon no murió al final de la guerra como todos pensamos, soltó. Yoruichi sintió que apenas podía respirar y le costaba permanecer en pie, parpadeó tratando de mantener la calma. Sé que es una gran noticia que procesar, dijo Tenjin con amabilidad hacia la morena. Para nosotros también fue inusitado, por esa razón Letsu está desesperado por hacerse de Suzumebachi entendiendo que no es una Suchi. ¿Cómo y? Yoruichi apenas pudo decirle una palabra. Shunsui carraspeó. Creo que merecemos saber qué es lo que ha pasado, señaló con calma. ¿Cómo es que ella vive? Cuando todos los presentes al final no pudieron tener una lectura de su Reiatsu y menos de encontrar un cuerpo. Eso es cierto, yo estuve ahí y a los únicos que encontré en ese entonces fue a Kuchiki y Msir, me indicó Insube. No hubo un rastro de residual de su Reiatsu y menos de encontrar su cuerpo, pero al instante que el rey despertó de su sueño de recuperación informó que ella no estaba muerta. La morena soltó un bufido extraño. ¿Por qué tardaron tanto en decirlo? Preguntó con cierta amargura en su voz. No podíamos afirmar de su existencia cuando no sabíamos dónde se encontraba su cuerpo, fue hasta hace unos días que pudimos encontrarlo y traerlo de vuelta, informó Shutara con seriedad. ¿Traer su cuerpo? Cuestionó curioso. ¿Cómo es que ella está viva? Volvió a preguntar Junsui. Ichik suspiró. Dar una explicación de cómo es que ella está viva es difícil, creo que hay varias razones que podían considerarse y una importante es la que Letsu quiere investigar y es referente a Suzumebachi. De alguna forma el alma de la espada se aferró al mundo espiritual ya que no se convirtió en Asuchi. No puede ser, soltó la morena. No he sentido ninguna energía proveniente de Suzumebachi en todo este tiempo que la he portado. Ante lo dicho por la morena todos le miraron curiosos y sorprendidos. Una cosa era tener una espada por recuerdo de alguien cercano, pero cargarla era extraño por no decir otra cosa. Aún así, cada uno de los presentes se guardaron sus comentarios. ¿Conoces a Suzumebachi? Cuestionó Letsu. ¿Crees que siendo como es mostraría o daría alguna señal, aunque no debería ser necesariamente algún despunte de Reiatsu? Dijo con seriedad. ¿Piensa Shimin, de verdad no ha habido algo extraño? Cuestionó. La morena lo pensó un momento y recordó esa vez que le entregaron la espada. Si hubo algo, al momento de recibirla y fue extraño. Pero fue algo, reconoció. Estoy seguro que esa espada puede ser tan terca y orgullosa como su portadora, aún así, estoy seguro que ayudará con Soy Fon, dijo con una sonrisa Letsu. Kimuraku suspiró. Bueno, eso es un punto y seguro tienen otro más. Creemos que la nueva técnica de Shaolin tuvo mucho que ver en no encontrar ningún rastro de su energía y su cuerpo, señaló Ichip. ¿Nueva técnica? Soltaron en conjunto la morena y Shunsui. Insube asintió serio. El rey Alma planteó una nueva técnica que podía ayudar para vencer a Iwatch. La única persona que me pareció la indicada dadas sus capacidades únicas fue Shaolin, indicó. Su Shungme era el adecuado y no defraudo. Yoruichi apretó su puño, podía suponer que Shungme había sido la carta ganadora como en su tiempo lo fue para ella, con la diferencia que cuando llegó al palacio con su nueva técnica llamada Shungme no tenía el control completo, pero Soi la tenía completada, hasta había ampliado la técnica haciendo una variación de ella llamándola Mukik Shungme. Cuando pensaba preguntar lo evidente fue el castaño quien le ganó. ¿De qué se trataba esa técnica? Cuestionó Shunsui. Shutara sonrió. Esa pregunta fue directa, pero estaba segura que Yoruichi iba a hacerla también. La técnica consistió en hacer un vórtice temporal. Su Shungme consistía en viento que era conveniente dado que el poder de Iwatch tenía que ver con el tiempo y según los informes de Byakuya y Itsugaya pudimos confirmar que consistía en ver futuro y así poder cambiarlo. Hubo un largo silencio en la oficia. A Yoruichi le costaba creer que se pudiera hacer una técnica como esa, pero ciertamente no era imposible y había visto cosas raras en toda su vida.
Kinraku suspiró. Una técnica inimaginable o imposible solo podía ser una realidad a manos de Soifon, era de las que vendería su alma para lograr sus objetivos, lo había mostrado todo ese tiempo desde la deserción de Yoruichi, siendo capitana y controlando a tanto noble luego de la limpiar el Onmitsukidn, luego al obtener Bankia en corto tiempo y la guinda del pastel fue el Shungun. Yamamoto mismo fue sorprendido por el alcance de poder que ella había demostrado todo el tiempo, aun con sus problemas de carácter. La técnica era buena y constaba con dos niveles, el primero era un vórtice de viento que hacía que el tiempo fuese muy despacio deteniéndolo por instantes, la otra fase era peligrosa ya que se trataba un vórtice temporal de tiempo y espacio que constaba de dos vórtices para hacer de túnel que conecta dos espacios diferentes, ya sea dos ubicaciones o dos puntos en el tiempo dentro de un mismo sitio, explicó Ichiba. Era una técnica que requería mucho control de parte de la usuaria y me gustaría que quedara en secreto. ¿Qué fallo?, preguntó la morena. El uso y la cantidad de poder puesto en la técnica, señaló Insube. Cuando Shaolin inventó que el Bankai de Kuchiki pasara por el túnel temporal, el poder de Senbozakura hizo que la técnica requiriera más control y poder, explicó. Ya había advertido no usar demasiado de su poder en la técnica ya que no se había probado en batalla, explicó. La técnica pudo no soportar el poder extra empleado por Shaolin y trató de liberar esa sobrecarga de Reiatsu haciéndolo de manera violenta causando una implosión. Una implosión es como una especie de explosión que en vez de soltar el poder hacia afuera lo hace hacia adentro. Trato de aclarar el concepto Letsu. Es como si la técnica se tragara el estallido y a la vez pudo transportar el cuerpo de Soifon. Trato de especular Junsui. Ichib sonrió levemente. Podría decirse que sucedió de esa manera y si no fuese por el rey Alma no hubiésemos sabido que vivía. ¿Por qué tardaron tanto en decirnos?, preguntó nuevamente la morena. Han pasado 6 meses desde el final de la guerra, se quejó con cierta amargura. Lo cierto es que a ese momento parecía asimilar la magnitud de la noticia y aceptar que era verdad, no un tonto sueño fabricado por sus anhelos. Hemos tardado porque, como lo dijo Shunsui, la técnica por sí misma llevó a Shaolin a un tiempo y lugar que fue difícil ubicar, explicó Ichiba. Hemos trabajado la ubicación con el rey en base a la misma técnica, dado que fue hecha con Shungun me fue fácil para mí reconocer el distintivo de la marca Reiatsu y aun con eso nos tomó un tiempo encontrarla, fue como si la técnica fabricara una dimensión de bolsillo donde la llevo. Una cosa fue encontrar su ubicación y otra diferente fue traerla al palacio, soltó Tenjirm. La joven Shaolin no registra ningún tipo de energía espiritual y Reiatsu, justamente en estos momentos se encuentra en una especie de criogenización, por eso mismos venimos por Suzumebachi y Shimin. ¿Por mí?, cuestionó la morena mirando hacia Shunsui que parecía serio. Shutara le miró. Tenjirm cree que eres la única que puede ayudarle a traer a Soifon sin ningún problema físico luego de descongelarla, explicó. Pero claro, eso si quieres hacerlo. Por supuesto que Lohare soltó rápidamente. Iré por Suzumebachi, dijo al instante. Salió por la puerta usando su ya reconocido paso flash que era el más rápido de todo el Seireitei. Todos le vieron ir, más bien sintieron esa brisa en su marcha. Debes de pensar qué harás cuando Shaolin regrese, sugirió Ichiba. Era una capitana y no me pareceré bien el ser menos que eso a su regreso. Kinraku sonrió levemente. Por supuesto que seguirá siéndolo, además de ser una capitana del Gote y ahora es uno de los héroes de la última guerra, les recordó. Terminando de decir esas palabras, Yoruichi apareció frente a él sosteniendo la espada de Soifon en su mano. Letsu estaba por ir y tomarla, pero fue Shutara quien detuvo su ímpetu. Será mejor volver pronto al palacio, señaló la pelinegra. Es lo justo, dijo Tenjirm. Tenemos mucho trabajo que hacer de ahora en adelante, estaremos en contacto Kinraku por si necesitamos algo más. Shunsui asintió y Oso sonrió. Recuerda que esta noticia no debe darse a conocer a nadie por ahora, llegando el momento podrán saberlo los demás capitanes. Lo sé, por eso no te preocupes. Ichiba aceptó serio. Espero todo salga bien para todos. Yoruichi suspiró. Podrías ver que el Maeda se haga cargo del escuadrón, pidió con seriedad. El castaño asintió. Yo mismo veré ese asunto, no te preocupes por eso y tráela de vuelta. Yoruichi asintió comprendiendo que era realidad que Soifon volvería a la sociedad de almas. El toque de la puerta los puso alertas a todos, pero solo era Nanao. El capitán Kurotsuchi informa que todo se encuentra listo para su regreso, también envió la nueva ubicación de Shibakaku. Ese es el llamado para nuestro transporte, soltó Letsu que fue junto a la morena y extendió su mano. Déjame ayudarte con eso, dijo con una sonrisa. La morena asintió entregándole la espada. Los miembros del Escuadrón Cero se despidieron de Kinraku. La morena veía todo con cierta calma cuando de alguna manera sentía que apenas podía mantenerse de pie.
Había tenido que usar al máximo su control todo este tiempo, la noticia era más que una bomba como se podía suponer, pero era mucho más que eso para ella en especial porque de alguna manera las esperanzas renacían cuando las había visto perdidas desde que supo de la muerte de Soifang. No sabía lo que iba a encontrar en el palacio del Rey Alma, tampoco sabía lo que sucedería cuando ella viese a la peli azul nuevamente. Una cosa era segura para la líder del clan Shimin en ese preciso momento, no iba a dejar pasar la oportunidad de ser feliz con la persona que amaba y lucharía con quien fuese para lograrlo, aunque lo hiciera con la misma Soifang. Kim Bráculos vio dejar la primera división, al momento llamó a Nanao ya que tenía que hacer un escrito para Almaeda con órdenes explícitas para la segunda división. Admitía que esa pequeña reunión se había tornado un poco tensa y sorpresiva, pero ahora con la noticia procesada debía ponerse en acción y pensar cómo cubrir ciertos vacíos que se habían dejado de lado dada la situación. La partida de Yoruichi con el Escuadrón Cero no sería posible ocultarla a otros capitanes y menos a su familia, pero bien podría ocultar el verdadero motivo de su partida al Palacio del Rey. Esperaba que Kaku no hiciera preguntas o especular al respecto. Justo pensó en enviar a Okikiba con la excusa de dar la despedida oficial al escuadrón y de paso que soltara el comentario a la joven Shiba de que no comunicara a Kisuke Urahara de ese hecho. Shunsui suspiró y supo que en ese instante necesitaría un poco de sake, tal vez una botella entera al pensar en todo el lío que podía armarse al momento que se hiciera público el regreso de Soifang. Esperaba que Yoruichi fuese inteligente para que ese tonto rumor de que estaba siendo cortejada por alguien que solo podía ser Kisuke no fuese verdad. Seguramente era algo que la joven Fon no dejaría pasar fácilmente y él no estaba para lidiar con los líos de enamorados. Luego estaban los nobles, más bien el clan Shimin, que posiblemente verían en el regreso de Soifon algún peligro de que sus títulos recién recuperados y eran de propiedad les fueran arrebatados nuevamente. Suspiró y quedó pensando de manera más tranquila el asunto. Era más que una suerte que Soifon volviera cuando creían que había muerto como todos los demás. Pensó que él sería muy feliz de que Ukitake pudiese volver de la muerte. Negó al instante y sonrió comprendiendo que muy a su pesar Hixirm y los demás sí habían muerto, en cambio Soifon se había salvado de morir gracias a su misma técnica. Vio hacia el cielo como el cañón de Kaku hacía retornar al escuadrón al palacio. Esperaba que Soi aprovechara esa segunda oportunidad para ser feliz. Después de un siglo de dolor y soledad se lo merecía.